Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Hoy estamos muy felices. Después de una semana un poco aguerrida, violenta, que recibimos de todo, ¿no? Pero de mucho crecimiento. De mucho crecimiento, y creo que al final Dios nos respaldó con lo que hicimos, la decisión que tomamos, de la postura que fijamos, y nos sentimos en paz. Como esa, la satisfacción del deber cumplido. O sea que nada, señores, paz y amor a todos. Volvemos a nuestra programación regular. Sin embargo, podemos decir que a pesar de... excusen a Ricky, viene de camino. Lo que pasa es que ustedes saben que los tapones en Santo Domingo están fuertes. O sea que ya él casi se integra. Pero no queremos retrasar el tiempo de nuestra invitada, que es una invitada muy especial y que nos distingue con su presencia en el día de hoy, como ya habrán visto, y su foto, evidentemente. Claro. Sara Despradel, una amiga, una persona que admiramos mucho, no solamente... De la casa. De la casa, sí. No solamente nosotros como Gepiano Estudios, sino también fuera de aquí, porque una persona a la que tú... llegó Ricky, qué bueno. Es una persona a la que tú puedes... Tienes tanto que aprender de ella, que Dios le ha dotado de una gracia, de una sabiduría, de un entendimiento, de un tema que nos compete a todos. Usted sea cristiano, católico, evangélico, metodista, usted sabrá que de qué denominación. Pero si hay algo que nos une a nosotros, de alguna manera, es el dinero, porque sin dinero no podemos vivir. El tema financiero. Es un tema de sustento. Mi pastora dice que el ministerio, incluso el ministerio, se mueve en el tren del dinero, aunque no nos guste. Es un tema controversial. Es un tema controversial. Pero fundamental, en algunos sentidos. Muy fundamental. Iba a darle la bienvenida a Ricky, pero ya bienvenida, Sara. Gracias, señores. Así como dijiste en mi casa, me siento contenta de volver aquí, ya que grababa mi podcast desde aquí varios años. Y un saludo a Julio, ¿verdad? Claro, y gracias a ustedes por invitarme. Al patrón, claro. Señores, para quien no sabe, Sara tiene un podcast que se llama Finanzas y Abundancias. Ella, síganla en sus redes sociales, por favor. Espérate, que vamos a aprender algo de Santiago Matías, que nos enseñó. Por favor, todos los que nos están atendiendo, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele like. Vivir con Fe Podcast. Usted agarra, le da a suscribir, ponga la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada nuevo episodio. Vaya a nuestras redes sociales también y síganos @vivirconferd, y también en Spotify. Y no solamente empieza a seguirnos, sino pónganos las 5 estrellitas de me gusta, porque eso ayuda a que más personas le llegue este contenido que hacemos con mucho amor y entendemos que es muy valioso para muchas vidas. Sí, porque mucha gente que sigue este contenido y dice, no, pero mira, son como solo, me encanta y se queda con ellos. Tiene que hacerse viral. Óyeme. Exacto. Ayuda a que se haga viral. Claro, así es. Y bueno, a Sara, Sara Fara, aparte que mi esposa también se llama Sara. A Sara Despradel la quisimos invitar. Primero, iniciando el año, uno siempre tiene la meta, quiero organizarme en muchos aspectos de mi vida. Pero como dije, el tema económico, financiero es sumamente importante. Y en el tema, o sea, en el mundo cristiano, ¿qué te digo? Hay muchas personas que... Ahí está lo que le dicen el Evangelio de la prosperidad, que hay mucha gente que le gusta que le prediquen que el Señor te va a prosperar, pero no son organizados, no tienen un plan de ahorro. El tema de la mayordomía. Claro, el tema de la mayordomía también, o sea, con los dones que tú tienes, con lo que tú te puedes, cómo tú puedes potenciarlo. Administrar de manera correcta y sabia lo que se te ha puesto en las manos. Entonces yo creo que Sara puede darnos muchos tips y consejos. Hoy no vamos a hablar de manera espiritualizada. Hoy vamos a ir a temas concretos, prácticos y reales que han funcionado, y que Sara, en su asesoría que ella brinda, porque también es asesora en temas de manejo financiero, o sea, ella nos puede ayudar. Y yo creo que es un aporte que está haciendo Vivir con Fe a nuestra comunidad hoy, que de verdad esperamos que usted le saque el mayor provecho. Yo creo que deberíamos hacer una sesión para los patreones también. Sí, bueno, los patreones mandaron preguntas ahí. Vamos a sacar dos o tres. Hay que sacar 2 o 3. Sí, porque tú sabes que la gente, cuando empieza el año, como tú decías, muy probablemente más del 50% de las metas tiene que ver con dinero. Claro. Ay, sí, con ahorro, inversión. Hasta con un viajecito. Con un viajecito, una cosa, que viene la bendición por ahí también. Que el carro, que la casa, todos esos detallitos. Bueno, como yo les decía fuera de cámara, yo vine artillada con herramientas de fe. Excelente. Amén. Y creo
Y también, desde el principio, quiero decir que pido excusas, cualquier error citando, o sea, vengo desde la humildad de mi corazón a justamente hablar con el corazón, pero desde ahora, chancénme ahí. Muy bien. Con esa parte. Ya saben, entonces, ¿qué les digo? Todo mi propósito de vida es justamente inspirar a los demás a que se puede vivir en abundancia, y esa abundancia no se puede vivir si tú no tienes fe. Entonces, la fe es lo que cuando tú ves todo oscuro, que estás en un hoyo, que estás pasando una calamidad y tú sientes que vuelve otra y vuelve otra y vuelve otra, y tú dices, ¿por qué a mí? O sea, yo particularmente llegué a pasar momentos donde decía, ¿y cuándo es que va a llegar mi momento? O sea, y esa fe es lo que te hace confiar un poquito, o sea, confiar un poquito no, mucho, claro, agarrarte de algo para que cuando tú veas todo negro y sientas que la vida te está dando como la espalda, esa fuerza viene de algo superior. Correcto. Entonces, entiendo que ese es el mejor recurso para cualquier plan financiero, y justamente la fe que nos lleva a entender que hay algo mayor que todos nosotros es el mayor aliento para cuando aún tú no has llegado a donde quieres llegar, entender que puede suceder. Entonces, nada sucede si tú no lo crees primero. Entonces, cualquier cosa, incluso digamos que en un plano más de todo lo que es neurociencia, metafísica, las palabras tienen poder. Y ese poder de las palabras vienen de primero un pensamiento. Ese pensamiento viene de una creencia. Entonces, si la creencia es firme, por encima de lo que sea que estés pasando, entonces es posible. Entonces, tú lo tienes que creer. Tú sabes que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Claro. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que al final del día es importante eso que tú dices, de hay que tener la fe, hay que pero no solamente tenerla, sino ponerla en práctica. O sea, si Dios te ha dotado de ese don, de un don, de talento, de conocimiento, con la habilidad de que tú tienes tus 2 manos y tus 2 pies, ¿verdad? O sea, ¿qué yo puedo hacer con esto para ponerla a producción? Tú sabes que me acuerda algo que tú dices, me acuerda a algo que escuché a mi suegra un día hablando. Ella dijo, compartió con la congregación que a la fe le añadan confianza. Claro. Porque a veces no sabemos hacer la distinción entre fe y confianza, que son 2 palabras diferentes, pero que están entrelazadas. Sí. Y naturalmente hay una que es un fruto de otra, pero ambas son importantes. Hay gente que tiene mucha fe, pero no confía en Dios. Claro. Y hay gente que en teoría confían en Dios, pero no tienen la fe en donde tiene que estar la fe. Sí, porque ahí es como el que fluye, pero quiere hora y fecha y momento específico a mi ritmo. Entonces, y tú sabes ahí es, o sea, tener fe es realmente entregarte a un propósito mayor que no necesariamente jamás lo vas a dominar tú. Y ahí yo le agregaría una parte de que tengo muchas verdades importantes. La primera es que la pobreza, las deudas no nos dejan conocer. Una persona endeudada es una persona que no es libre. Entonces, estar endeudado primero es vivir en pasado de algo que ya tú hiciste y que hoy tú cobras y estás pagando una vida que ya pasó. Entonces, vivir realmente hacia adelante y en el presente implica sanar algo que tú no hiciste bien. O sea, obviamente estamos hablando de deudas malas, no claro, de... Claro. Y aquí viene no un poquito de lección financiera, exacto. Hay deudas buenas que amparan activos. Un activo crece con el tiempo su valor. O sea, siempre va a ser bueno y positivo hacer una inversión a través de dinero que no sea tuyo, siempre y cuando esa inversión va a crecer por encima de lo que te está costando pagarla. Léase un préstamo hipotecario, un préstamo de capital para un negocio, que al final te va a dejar más dinero que el que tú tomaste. Pero esas deudas a las que me refiero son las deudas que todos queremos eliminar, las deudas tóxicas de consumo, que se le puede llamar mala. ¿Por qué? Porque las pagas tú y pagas por algo que ya pasó. Generalmente, el tema de estar endeudado, que es algo común a casi todo
entiendo que casi todo el mundo moderno, porque uno... El sistema funciona. Se le hace fácil adquirir cosas. En Netflix hay un documental que les invito a ver nuevo que se llama Compra, que habla muy angustiada una de las ejecutivas de Amazon y uno de los de Nike, uno de los fundadores, con mucha angustia sobre la necesidad, o sea, cómo ellos se han dedicado a crear ese apetito voraz de nosotros comprar. Y cómo todo se hace más fácil, cómo el ponerle un color al botón de compra y entonces ahí también ataca el tema de que lo que buscan hay toda una industria para desechar las cosas. O sea, ahora mismo se habla de que Chain producen no sé cuántos miles de unidades nuevas. O sea, al día. Hace 10 años habían 2 colecciones, quizá 4 colecciones en el año de todas las marcas. O sea, se trabajaba verano, primavera-verano. Yo trabajaba en compras, duré 7 años comprando, y, o sea, para grandes marcas. Y tú comprabas para estaciones, ya no. O sea, ya es... Tan pronto tú compras, yo te estoy generando la necesidad de seguir comprando. Entonces ahí viene un tema de ser insaciable y de saber postergar gratificación. Que entonces una persona que tiene dominio y que sabe esperar también puede entender que no todo el dinero, que no todos sus recursos son para usarlo en el presente. Wow. Eso es un tema de dominio propio también. Allá era que iba. Hay un fruto del espíritu, la palabra lo habla muy claro, que se llama dominio propio, de lo cual muchos de nosotros carecemos. O lo aprendemos a la mano. Y es retador, es la parte humana, o sea, es la parte que nos hace humanos, que es muy difícil. Para ser justos, en estos tiempos en la que la mercadotecnia está tan enfocada en hacernos... Morillo te moriría tan mal con esa palabra. Mercadotecnia. Sí. Porque como el que... Claro, porque a nosotros desde el 2010 nos vienen diciendo, ya no se dice mercadotecnia. Escúchame, yo soy 84. Hay toda una industria, o sea, por eso les cité el documental, porque ni siquiera llegué al punto del impacto ambiental, cómo se están... Y nos tomaron de ejemplo malo a República Dominicana con los plásticos en la playa. Y realmente es que hay un exceso de desecho que viene por todo ese consumismo. Entonces estamos en la mejor época para consumir, y quien tiene ese dominio de decir, no, es que hasta aquí es que yo puedo llegar, puede tener una vida diferente. Entonces, otra raíz, o sea, hay principios fundamentales que no cambian, y uno de los libros más poderosos a nivel financiero es El hombre más rico de Babilonia, que va a cumplir 100 años. Wow. Babilonia era una ciudad muy próspera. Sí. Y justamente habla de esa historia donde él aprendió a que si habían 10 monedas, una no era para él. Entonces, y también el principio de pagarte primero. Entonces, los principios no cambian, las personas sí. Entonces, desde ahí también entender que el dinero no es nuestro enemigo. El dinero yo tengo que verlo como un medio. Correcto. Lo que no puedo es verlo como un fin. Si lo veo como un fin y le agrego adjetivos que no me hacen estar en paz con él, jamás lo voy a conservar. Me gusta lo que tú estás diciendo, porque tú vas hablando de, o sea, así hablando como de manera con mucha base, digamos que de otras fuentes, pero que al final, de alguna manera, la Biblia va conectando con todos esos puntos. Porque, por ejemplo, incluso cuando mencionaste Babilonia, la Biblia habla de Babilonia cuando incluso el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, y como algunos personajes como Daniel fue, o sea, por su sabiduría y buen manejo, llegó a ser incluso la mano derecha del emperador, del rey de Babilonia. O sea que ahí también habla muchas cosas interesantes, sobre todo lo que dijiste luego un tema de... ¿Qué fue lo que dijiste al final? De que no seamos enemigos del dinero. Exactamente. Claro, porque la palabra dice que el problema con el dinero no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Justamente tengo aquí ese versículo, pero quiero leer un poco de ese contexto. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 6. Y voy a leer básicamente varios versículos hasta llegar a ese punto, para que quizá desarrollemos un poquito, porque ahí ese punto es sumamente interesante
y como tú dices, está muy alineado en ese sentido con lo que la palabra nos enseña. Fíjate lo siguiente, dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, fíjate con qué lo está asociando, con la esclavitud, tengan a sus amos como dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Eso es Timoteo, es una carta. Dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan a menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y está obsesionado con altercados y contiendas. Escúchame, que esta no es la versión que yo leo. Esto es otra versión. Yo estoy leyendo una Biblia nueva aquí. Dice, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, sospechas malvadas, riñas, contiendas de hombres corruptos que entendiendo y privados de la verdad, que consideran la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Dice: pero gran ganancia es la piedad y acompañada de contienda. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, o sea, está hablando del sustento que tiene la persona, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Y aquí viene el versículo: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando alguno, se extravió de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, básicamente, quise leerlo completo, porque a veces uno agarra como los versículos y como que lo saca de contexto. Y lo saca de contexto y dice lo que tú entiendes y quieres interpretar de esto. Pero aquí está hablando de esclavitud. O sea, si uno se fija el contexto de este pasaje, está hablando de la esclavitud y no del contexto de esclavitud que uno tiene en la mente moderna. Hay que entender también que en la sociedad de aquel entonces la esclavitud era algo normal. Hoy eso ya está abolido, pero en el caso aplatanado en el día de hoy, no. La esclavitud en ese caso yo lo veo como que yo tengo un jefe. Evidentemente yo tengo que servirle a mi jefe porque ese es mi jefe y mi autoridad. Te compró. Claro, ahora, si él es cristiano, pues entonces con más fervor tengo que hacerle... Correcto, fíjate que hace la acotación como en algo positivo. Claro. Y mira, yo tenía aquí 2 versículos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13. Y otro: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Así mismo. Entonces, justamente lo que yo decía de que una persona que debe es una persona que no está libre. Porque debe, o sea, tiene ese deber. Ya, tú eso día 13 de cada mes que yo tengo que pagar eso. No, entonces tú sientes que cobra, 30, le pagas al banco, pagas los servicios, y fácilmente te quedas sin nada. Correcto. Entonces tú sientes que trabajas para otro. Por eso, algo que deberíamos honrar, y a mí se me hace muy fácil cuando trabajo asesorías financieras a cristianos, es el tema de cómo entienden del diezmo. Yo le digo, practica un diezmo para tu familia y para ti. O sea, un 10% de todo el dinero que recibes debes destinarlo para tu ahorro. O sea, no para el gasto. Excelente que tú abordes eso. De Patreon, una de nuestras hermanas que están ahí en ese grupo, en la comunidad que tenemos, dice lo siguiente: más allá del diezmo y la ofrenda, que excelente que lo trajeras a colación, me gustaría escuchar sobre buena mayordomía del 90% restante, cómo priorizar nuestros ingresos de una manera que honre a Dios entre pago de deudas, compromisos, gustos y ahorro. Bueno, hay un tema de que hay que tener un plan. O sea, tener un propósito, que eso no se lo va a dar ningún ejercicio financiero, sino es un ejercicio que debe hacer cada familia, sentarse. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las mías?
cuál va a ser la prioridad de este año y en qué nos vamos a enfocar, porque de querer uno a veces quiere todo. El punto es qué se puede. Y también diferenciar necesidades reales de caprichos. Sí. Porque a veces tú te vas creando una necesidad que no necesariamente es vital. Entonces deberíamos empezar todos teniendo un fondo de emergencia, que ese fondo nos va a dar paz. Y yo digo mucho que es como conducir con el cinturón de seguridad. Tú no te montas en tu vehículo y dices, voy a tener un accidente. No. Pero si lo tienes, el cinturón te amortigua. Sí. Entonces, si no lo tienes, eso es lo que te lleva a endeudarte. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un imprevisto. Entonces, debemos pensar que siempre puede suceder algo y que si yo no tengo ese colchoncito, entonces voy a estar expuesto a usar una tarjeta por encima de lo que yo puedo, a tomar una línea de crédito, a pedir dinero prestado a un familiar, que a veces nos da más vergüenza. Sí. Y realmente es tener un plan, primero respaldo, y ya luego entonces tenemos que pensar etapa de la vida en la que estamos. No es lo mismo alguien soltero, alguien que ya tenga hijos, no es lo mismo alguien que tenga niños pequeños, que tenga que pensar algo que nunca nos enseñaron. Incluso yo soy egresada de ciencias financieras, administración, todo eso, y tú sales de la universidad lista para administrar recursos de una empresa, pero no de tu familia ni tus recursos personales. Entonces, nunca pensamos que desde que un bebé nace, yo puedo hacer un fondo de inversión para su universidad. Entonces, el costo va a ser mínimo. Aquí se puede abrir un fondo con 10,000 pesos y yo puedo garantizarme tener la escolaridad incluso superior si yo me organizo desde el principio. O sea, es un tema de organizarnos y entender que esa organización me puede dar luego más libertad. Entonces también dentro de ese balance hay que pensar en el aspecto de la generosidad. O sea, el dinero, primero hicimos las paces con él. Porque si tú lo odias y siempre estás en ese conflicto, en esa batalla, al final se necesita, porque con qué vas a pagar la casa, con qué... Y hay temas de... Cuando empezamos, tú hablaste sutilmente de los talentos. O sea, tu compromiso con la vida es poner tus talentos al servicio de los demás. Y ahí tú prosperas. Entonces, justamente a la persona que tiene más, se le exige más, porque a través de ti se bendice a los demás. Eso es correcto. Sí. Entonces ahí yo hago las paces con ese dinero, me organizo. Y también una parte es destinarlo a aquellas cosas que realmente, un viaje para la familia, o sea, ¿cómo yo hago eso sin que perjudique todas las prioridades? Entonces tengo que hacer un análisis claro de ver cómo estoy en relación a mis propias prioridades. Porque si yo tengo un tema de deuda, entonces viajar no es para mí. O por lo menos no en ese momento. Entonces es etapa de la vida en la que estoy. Pensar en riesgos. O sea, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, cómo yo pienso un poquito más allá en las personas que dependen de mí si yo falto. Y entonces también hay que poner una parte de nuestro dinero a que nos genere más dinero. O sea, volviendo al libro del hombre más rico de Babilonia, él decía, cada moneda es un soldadito que sale a trabajar para mí. Entonces, ¿cuánto de tu dinero tú lo tienes dedicado a que trabaje para ti o simplemente paga gastos y te hace simplemente estar en el mismo lugar? Entonces, todo, sobre todo, mientras más jóvenes somos, debemos de pensar, dijimos diezmo, yo puedo dedicar un diezmo educativo para formarme y entonces poder servir y cosechar más. Entonces es un tema de sembrar, de servir, y ahí entonces yo voy a vivir en abundancia. Que son principios fundamentales en todo. Entonces también hay algo que es agradecer lo que ya yo tengo. Todos somos, y digo mucho, en un momento yo estuve endeudada, pero siempre fui rica. O sea, no tiene que ver. Tú sabes que justamente para allá iba, porque el término riqueza
La gente usualmente se va por la línea de lo que tiene y no necesariamente en función de lo que, por lo menos desde mi punto de vista, representa y es realmente la riqueza. Hay gente muy rica que lo único que tiene, que lo que tiene es realmente mucho más allá del dinero. Pero hay gente muy pobre que lo único que tiene dinero. Claro, pues entonces, es un dicho muy popular. Pero y que es bueno, muy amplio ese concepto. Tiene que ver con relaciones, salud. O sea, no hay mayor riqueza que la salud porque te permite disfrutar lo que ya tienes. Entonces, tiempo. O sea, hay personas que son esclavos de su tiempo. Y creo que en esta época, así como nosotros tenemos que tener el dominio de entender que no a todo le debemos decir que sí a nivel de consumo, no a todo yo le puedo decir que sí a nivel de tiempo. ¿Por qué? Porque entonces me desgasto en el camino y entonces pierdo como ese activo de que dedico el tiempo a lo que realmente es importante. Y esa riqueza es mirar hacia adentro. Y hacia adentro todos tenemos un mundo infinito que tiene esa mayor, ese milagro que es la vida. Entonces, en un momento yo puedo tener un momento retador, pero jamás voy a ser una persona pobre si entiendo todo lo que tengo y tengo la dicha de estar vivo. Muy importante que tú señales eso. Pero eso es muy bonito decirlo cuando todo está bien. Exacto. Entonces, ¿cómo llega? Cuando no está bien, creo que hay que hacer un esfuerzo adicional de ese mismo trabajo interior, de nosotros reconocer y de nosotros siempre yo creo que no es un tema de compararnos, pero cuando tú vas valorando lo que tienes, la vida te va a ir dando más de eso que tú tienes y te va a hacer quitarle peso a lo que te falta. Pero si tú te la pasas concentrado en lo que te falta, entonces vas a tener porque quien se concentra en lo que le falta siempre va a estar mirando el patio ajeno y ese patio siempre va a estar más verde y más próspero, pero tú no sabes lo que hay detrás. Y hoy en día con las redes sociales vemos una aparente riqueza, pero no necesariamente esa riqueza implica felicidad. Y tú sabes que eso conecta mucho con un concepto de Dios que no todo el mundo lo entiende, la verdad. Aunque es muy básico y es elemental, pero no todo el mundo lo entiende. Y es la soberanía de Dios. Nosotros vivimos en un estado donde Dios es soberano. Y a la persona le toca en realidad diferente. Correcto. Y eso es, o sea, esa es la realidad. Y hay gente que se pasa la vida de por qué yo nací en un hogar así y aquel vivió en su privilegios. Y se queda en ese estado de queja. Y eso la queja es pobreza, miseria. es miseria. Entonces yo creo que todo el mundo tiene algo que agradecer, no importa lo que te esté pasando, y algo que valorar, y algo que tú puedes dar. Eso se ve mucho en comunidad. O sea, hay alguien que no tiene dinero, pero tiene tiempo, o puede visitar a un enfermo, y esa visita es riquísima, o sea, es invaluable. Entonces, eso, por eso vemos cómo al final del día, vivir realmente en plenitud financiera implica necesitar cada vez menos. Wow. Y entonces cuando tú necesitas menos es porque has hecho un trabajo. O sea, no hay riqueza sin desarrollo personal y espiritual. Tú tienes que hacer un trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo me tomó casi 10 años salir de deuda. Eso te iba a preguntar, ¿cómo pasa Sara de deudas a inversiones? Sí, por eso digo que ese de la noche a la mañana fue un proceso largo, primero de ego contra el piso, humildad. O sea, yo crecí en un ambiente, porque a veces si tú no tienes algo, tú no sabes que eso existe. Entonces yo perdí todo. Mi casa valía millones y me tocó salir de mi casa con 50,000 pesos para pagarlo de depósito al apartamento al que me iba alquilada.
Y hay una historia larga que ustedes son los primeros que les cuento que ahora en febrero voy a publicar mi libro. Primicia. Sí. Genial. ¿Cómo se llama? Se llama Luz para tus finanzas. Wow. Porque mucha gente, o sea, yo tenía tiempo como primero con el libro hecho y no lo acababa de hacer, de imprimir, de terminar. Y creo que el libro se terminó cuando yo pude como cerrar el ciclo de entender esa evolución personal. Y justamente les digo eso, hubo un proceso de humildad, de entender que gente que en un momento eran colaborador, empleado mío, luego me tendieron una mano, de cómo cualquier persona que en un momento estaba, tú no sabes en un futuro qué puede pasar con esa persona. Y tú no puedes jamás subestimar el valor de una relación. Wow. Entonces, pasé realmente como que... Y en ese camino, yo era muy feliz. Porque justamente el dinero no me importa. O sea, el dinero, ese es mi reto. O sea, como yo lo respeto... Porque como no le doy esa importancia en mi vida, para mí, entonces siempre tengo, gracias a Dios. Pero él nunca es el protagonista. Siempre el protagonismo lo tiene Dios. Confiar en su voluntad y confiar en que esas pruebas que muchas veces pasamos tienen un para qué. Si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, cuando a mí se me sienta alguien y me dice no tengo comida, no sé qué va a pasar, yo lo entiendo. Y gracias a Dios estoy en una etapa donde, como ya tengo, cuando yo estoy en el aire se me olvida sumar, como ya tengo más de 8 años con las asesorías, tengo muchos testimonios, pero uno muy bonito, me pasó la semana pasada, unos extranjeros llegan y me dicen, Sara, no, yo le veo cómo evolucionaron y veo mucho dinero. Y digo, wow, ¿qué pasó? Entonces me contaron que ellos trabajaban por comida en un lugar y luego en ese lugar se ganaron un concurso y le dieron una obra a ellos. Y hoy en día ellos son millonarios y me buscaron, Sara, queremos que tú nos ayudes a invertir todo este dinero. Y queremos que tú estés ahí, ayudándolo, asesorándolo. Entonces, he podido ir viendo cómo, no importa qué tan mal estés, quien confía y hace lo que tiene que hacer, siempre puede salir adelante. Obviamente, vemos esa fórmula, claro, primero de seguridad, o sea, si yo no hago un trabajo interno y yo me quedo en actitud, yo no voy, decisiones tan simples como, yo no voy a bajarme de ese vehículo, no, yo tengo una jipeta que yo, o sea, no. Ese era tu vehículo. Wow. Tú tienes que buscar el vehículo que tú puedas costear. Es en bajarle la pesada. Si es que puede tener un entrate vehículo. Justamente en el tema que yo quería que llegáramos. O sea, ya hablamos de la actitud, hablamos de la importancia de la mentalidad que tenemos que tener, de la confianza que tenemos que tener en Dios. Sin eso es lo básico. No, o sea, sin eso tú siempre vas a tener una vida de escasez. Claro. Ya sabemos cuál es la mentalidad que tenemos que tener para ser rico siempre. O sea, por lo menos a nivel de actitud. Ahora bien, como una persona, vamos a suponer, ok, ya entendí, pero tengo unas deudas ahí por alguna irresponsabilidad que cometí el año pasado y quiero limpiar mis deudas, mis cuentas. En el mundo cristiano hay mucha... ¿Qué te digo? Tal vez no el que nos escucha, tal vez que nos escucha un poco más open por el programa que tenemos, pero en sí, el mundo cristiano evangélico, sobre todo en República Dominicana, por ejemplo, lo que es tarjeta de crédito, eso es del diablo. Porque eso es, como yo me voy a endeudar, que sé yo. No, porque tú sabes que prestaremos, pero no tomaremos prestado. No tomaremos prestado, ¿tú me entiendes? Entonces ya se puso difícil. Hay algo que está mal. Lo tergiversan todo, por eso que te digo. Sí, no, pero
Si yo, o sea, hay algo que no me está cuadrando, entonces. Es mejor tener el dinero guardado bajo el colchón. No, porque sí sucede. Claro que sí, por eso te digo, o sea, es una mentalidad que por eso queremos como educar un poquito en ese sentido para que entiendan cómo funciona, porque hay gente que ni siquiera, literalmente, ustedes no lo van a creer, pero hay gente que ni siquiera sabe cómo funciona una tarjeta de crédito, y es que eso es muy básico, pero... Y eso no tiene que ver con religión, o sea, incluso ni con profesión. Para nada. Yo tengo doctores brillantes, cirujanos. ¿Por qué yo digo cirujano? Porque quizá tú puedas hacer una consulta, pero un cirujano, imagínense todo lo que ha estudiado un cirujano para abrir tu cuerpo y luego volver a cerrar y que todo siga caminando. Y me dicen, Sara, no me entra la tarjeta de crédito, ayúdame. O sea, es algo donde si tú tienes un tabú y tú dices, yo soy malo con la matemática, con eso. Ahí se fue a pique. Tú dices, yo no sirvo con la... No Entonces, va a fluir. Le pasa mucho a mujeres. Por ahí viene el Día de la Mujer y de ahora en adelante, donde sea que yo cruce, yo quiero decirle a las mujeres que se quiten el esquema de yo soy mala con los números. ¿Por qué? Porque entonces vas a delegar en otra persona ese manejo financiero. Tú siempre vas a depender de qué tan bueno sea otra persona manejando el dinero, y si tú no le prestas, todo lo que tú no cultivas no crece. Y tú sabes que yo creo que ahí hay un punto más de disciplina que de habilidad. Sí, pero al principio hay un bloqueo que existe. Sí, claro. Y con las tarjetas, o sea, me atrevo a decir, sobre todo en nuestro país, es el cuco. Pero yo la uso. Entonces también es un arma buena. ¿Por qué buena? Vamos a hablar con hechos. Esta semana atendí una maestra, te gana 40,000 pesos, paga de casa. Cuando tú sumas, tú dices, ¿y cómo es que lo hace? ¿Cómo? Porque una tarjeta le permite ir al súper. Sin la tarjeta no puede vivir. Entonces, no es mala la tarjeta. La tarjeta simplemente es un medio que si tú lo sabes usar, realmente te extiende tu capacidad de pago. Eso es lo para que tú puedas, en vez de pagar justo 40, tu consumo puede llegar fácilmente a 60 o 70 sin tener que una pagar deuda. Una deuda, claro. Ajá. Porque, entonces ahí vamos a aclarar antes de irnos de ahí. ¿Cuándo no se convierte en una deuda mala? Cuando tú la pagas en la fecha donde ella dice límite de pago. Ahí tú pagas y simplemente estás haciendo una transacción, pero la tarjeta no te va a cobrar ningún cargo. Si tú la pagaste el día después de esa fecha límite, ya entonces ya sí te genera intereses. O sea, ahí es que el banco gana. El banco quisiera que tú pagaras, pero si no pagas a tiempo, entonces ya de ahí viene una ganancia que no necesariamente él quiere, y es un 60% al año. Entonces no hay ningún instrumento financiero donde tú te vas a ganar ese 60%. No. Entonces, por ende, es a lo que más caro te sale. Otra cosa que te iba a preguntar, ya hablamos de tarjeta de crédito. Hay, o sea, muchas personas, sabemos que el mercado de valores, todo eso, tú hablaste de fondos de inversión, todo lo que he puesto de bolsa, es algo relativamente nuevo en nuestro país. Mucha gente ni siquiera sabe que eso existe, no sabe ni siquiera cómo acceder, dónde hay una sucursal de eso. No hay gente que no está ajena a esa realidad. Yo, que soy usuario del mercado de valores, del puesto de bolsa, puedo testificar que realmente es mucho más rentable que tener tu dinero en una cuenta de banco, ¿no? De ahorro, por los beneficios que te genera. Pero hay gente que no confía, o sea, ay, ¿cómo yo voy a dar? ¿Y qué van a hacer eso con mi dinero? Que yo lo van a invertir, y si pasa algo. O sea, como un pequeño consejo a una persona, porque también hay gente que entiende que eso es para personas que ganan más de 100,000 pesos o en 200,000 pesos. Por el otro lado, el otro extremo también, que hemos escuchado y visto escándalos de otros tipos de inversiones que se parecen, pero que no lo son. No, es que no se parecen. Mantequilla y cosas así. Se parecen en la percepción de la gente, pero obviamente no lo son. Todas esas cosas. Los negocios piramidales. Que por lo general hay cristianos que sufren con eso. No, muchachos. Pero por eso yo voy a ser más fuerte. Mira, hay pastores que tienen iglesia, que la iglesia de por sí es un negocio piramidal. Una pirámide. Por eso que lo estoy diciendo, porque vimos un escándalo no hace tanto tiempo. Vimos un escándalo no hace tanto tiempo donde vamos a decirle entre comillas, un grupo de hermanos bien usados que lamentablemente armaron una pirámide con el pretexto de que estaban invirtiendo en bolsa, de que estaban invirtiendo en acciones y que estaban haciendo uso y dejándole beneficio a esos hermanos. Lamentablemente, mucha gente quedó enganchado, como siempre pasa.
Entonces, ese es como el otro extremo. Entonces, aterrizando la pregunta, al final, o sea, ¿dónde está el punto medio? Quizá cuál sería la mejor práctica. ¿Cuándo tú recomendarías que una persona entonces entre a ese medio? Ese sistema. Ok, el mercado de valores de República Dominicana es sumamente estable y seguro y confiable y no es nuevo. Tiene más de 20 años y es muy regulado. Tan regulado que entonces a veces uno siente que es complejo porque es muy regulado, pero a la vez a mí me da mucha tranquilidad porque... Tu capital está seguro. Exactamente, como inversionista, o sea, como justamente ese es mi perfil, apuesto al tema de ser conservadora porque, como saben, que perdí todo y me recuperé. Mi meta en la vida es seguir hacia adelante, entonces yo no juego con eso. Entonces, ¿qué sucede? La garantía de la inversión en nuestro mercado de valores son bonos del Banco Central, bonos de Hacienda, instrumentos donde te dice qué tú puedes esperar y tu capital nunca está fluctuando. Okay. Y en lo que tú inviertes, tú puedes saber, mira, a 90 días me voy a ganar un tanto. A un año me voy a ganar X%. Entonces, además de lo que invertiste, vas a tener una ganancia. Donde viene, ha ido creciendo y al punto de que hay opciones de fondos inmobiliarios en dólares que me encantan. Son un poquito más riesgosos porque la garantía son, digamos que un pool de inmuebles donde hay un proyecto, por ejemplo, en Punta Cana, mezclado con una renta de un edificio en La Núñez, con un edificio corporativo. Pero hay... El profesional que está detrás de eso es sumamente capacitado y entonces nos garantiza que ellos están luchando por tener retornos. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Entendiendo que cualquier persona que tenga 10,000 pesos puede entrar, abre la cuenta y para abrirla tienes que llenar un formulario como si fuera el Conozca a tu cliente del banco, que nos garantiza justamente que el dinero es limpio y entonces tienes que demostrar o una carta de trabajo para tus ingresos, 3 meses de tus estados financieros. Si tú dices que tú eres profesora y que tú ganas X cantidad por el Banco de Reserva, tú tienes que tener tus 3 meses de ese Banco de Reserva. Si de repente hay 500,000 pesos ahí, no va a cuadrar el asunto. Entonces tú tienes que demostrar, eres emprendedor, tienes que tener impuestos al día. Entonces ahí es que viene entonces a filtrar quién entra. Tú acabas de dar en la diana a donde yo quería llegar en esta conversación. Entonces, si el emprendedor del equipo. Estás cobrando a lo loco porque tú estás vendiendo estos vasitos, entonces no entras porque tú no puedes demostrar transparencia del origen de esos fondos. Pero para todo el que sí puede entrar, tú empiezas con 10,000 pesos o hay opciones de hasta invertir $200. Recomiendo que si quieres invertir en dólares empieces con 1,000 y ya de ahí en adelante es un proceso incluso donde por WhatsApp ya los puestos de bolsa tienen aplicaciones. Sí. Tú vas creando una relación y tú le vas, o sea, tú tienes una asesoría gratuita del puesto de bolsa, de las AFI, de un personal sumamente capaz. Entonces creo que perder el miedo, empezar, ¿por qué? Porque si de algo se lamentan cuando el año pasa es debí ahorrar más, debí invertir más. ¿Cuánto yo me estoy ganando? ¿Recuerdan las moneditas de que uno manda a trabajar? ¿Cuántas de las moneditas que tú mandas a trabajar pudieran estar trabajando por ti y no lo hacen porque simplemente tú no te has dedicado a entender eso? Tú sabes, Sara, que en este tiempo hay mucha gente, y esa palabrita a mí no me gusta mucho, hay mucha gente emprendedora. Pero te tiene que gustar porque imagínate tú, aquí hay que... Yo después te voy a explicar por qué no me gusta mucho. Okay. Pero el punto es, hay mucha gente emprendedora en este tiempo. Porque ya tú sabes que la gente... hay mucha facilidad, hay mucha información, ya la cosa no es como antes. Entonces, en ese sentido... No voy a dar mi testimonio, pero simplemente para ponerte en contexto, yo pasé por un proceso de deuda. En mi proceso de conversión, el Señor literalmente transformó mi mentalidad, cambió mi forma de pensar en cuanto al dinero. Y bueno, Dios hizo el milagro, porque también sucedieron cosas, y me llevó al punto donde yo inicié un negocio con 50,000 pesos. Me acordé de cuando tú hablaste de los 50,000 pesos.
literalmente. Pero ¿qué pasa? Que ese negocio, desde antes de ser concebido, yo empecé de la manera formal, cosa que no todo el mundo lo hace. O sea, tú me puedes voltear y revisa toda la factura, y eso yo no llevo una doble contabilidad. O sea, llevo la cosa por el librito, como debe de ser. ¿Y por qué hago este contexto? Porque hay mucha gente que, como tú bien lo mencionas, no tiene sus impuestos al día, o en su defecto, no llevan las cosas como deben de llevarlas. Entonces, uno de los beneficios, y quiero que tú abundes en eso, y esa es mi pregunta, uno de los beneficios que yo me di cuenta en el camino de cómo Dios bendice a hacer las cosas bien hechas, fue que me di cuenta que el banco, por yo pagar todos mis impuestos y todos los movimientos que ellos mismos estaban viendo en banco, eran justificados. Al final, cuando yo presentaba mis estados financieros, ellos veían que todo coincidía. Y naturalmente, eso me jugó muchísimo a favor de cara a ellos, para que a futuro, en cierta medida, yo pueda utilizar otras facilidades, como línea de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, en función de lo que puede ser el beneficio de trabajar formalmente, o sea, trabajar de la manera correcta, quizá que tú no puedas hablar en tu experiencia como una gente que empieza de abajo, que emprende. O sea, es una etapa bien retadora. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo tú empiezas un negocio formal, con todo lo que sabemos que implica la formalidad en este país, y al mismo tiempo tú como quien dice, prospera, tú te desarrollas? Es que no tienes que constituir una compañía iniciando. Tú puedes ser un profesional independiente siendo electricista, no importa. Claro. Y solo declaras una vez al año. O sea, no tienes que tener una iguala mensual, ni se recomienda que si tú no facturas por encima de 10 millones de pesos al año, sí, no el RCT. Claro, no te conviene. O sea, hay una estructura de un régimen simple. Señores, yo no soy especialista en... O sea, yo no soy... O sea, yo pago mi asesoría fiscal. Eso es otro renglón. Okay. Pero, ¿qué pasa? En la medida en que tú... Fíjate como tú decías, el tú formalizarte te lleva a tener información clara, porque tú tienes un sistema. Quien no tiene un sistema puede ver factura 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mira, 10 mínimo yo hago tanto. La gente no sabe ni siquiera cuánto gana, cuánto factura, cuánto produce. Entonces da margen a que haya robos, a que haya pérdidas, a que sea más fácil que si tú tienes una secretaria se ponga de acuerdo con un suplidor, porque ahí no hay nada que auditar, porque no está todo claro. Entonces, mientras yo puedo vender, volvemos a los vasitos en mi casa, y yo tener un libro récord, que es como la versión más sencilla, y me acuerda mucho los médicos, anotar y decir, mira, hoy entraron tanto, ese dinero entró al banco. Poquito a poquito te va a ayudar a que cuando tú generes un estado, tú tengas conciencia del dinero que cruza por tus manos. Y qué tanto de ese dinero que cruza por tus manos tú destruyes o lo usas para construir. Excelente. Entonces volvemos a usarlo como un medio. Claro. Entonces... es fundamental. Una pregunta básica. Una persona que gane 100,000 pesos, vamos a suponer, ¿cuánto debería ser su límite? O sea, ¿cuánto debería ser la distribución de...? No, ni siquiera la distribución. ¿Cuánto debería tener de holgura? O sea, gasté tanto de mi gasto fijo o de mi compromiso, ¿con cuánto debe quedar limpio para decir, ok, yo estoy viviendo una vida hasta donde la sábana me alcanza? Porque yo creo que hay muchas personas que gastan más de lo que... Tú vas a meter a Sara en un lío ahora. No. Que gastan más de lo que excede su límite. Claro, y por ejemplo, bueno, es que este mes no me alcanzó para ahorrar. Bueno, pues entonces tú realmente estás gastando. Tienes que revisar tu estilo de vida, es lo que yo digo. Porque si tú no te da para ahorrar, no te da para cumplir con cosas básicas, al final tú estás realmente viviendo el estilo de vida al que tú estás, que deberías. ¿Me entiendes la pregunta? Sí, te voy a decir una regla que hay, pero también vuelvo al inicio. Cuando yo estaba, ¿verdad?, con mis deudas, llegó un día una charla de Argentarium, Alejandro Fernández. Duro. Y voy, él dice que separen la gente que está ahorrando. Y yo decía, wow, hay gente que ahorra. O sea, porque separaron 5 gente en un cine. Wow. En un cine grande cuando empezó él daba ahora. Las charlas, sí, también. Entonces yo, o sea,
¿Por qué digo eso? Porque puede resultar pretencioso que yo venga aquí y diga tanto. O sea, hay etapas y hay momentos. Pero, sin importar el momento, todo el mundo debería, de sus 10 moneditas, saber que 9 son las que puede utilizar y que una no es suya. ¿Ok? Entonces, en ese concepto, se supone que la mitad de tus gastos deben costear todo lo fijo de tu vida. Ahí va alimentación, servicios básicos, vivienda, transporte, usted está en la mitad. Salud. Bueno, varón, por la yugular ahí. Un 20% para gastos financieros. En esos gastos financieros va lo que tú ahorras, lo que tú diezmas y cualquier cuota. Y te queda un 30% para disfrute. 30%. Entonces en ese disfrute yo le llamo consumo sin culpa. Incluso deberíamos tener o una tarjeta de crédito que yo diga, lo que tenga esa tarjeta es mi dinero para comprarme lo que yo quiera, para salidas a restaurantes a donde yo quiera. Entonces, eso te va a ayudar a controlarte. O una cuenta con una tarjeta de débito que tú digas, lo que tenga ahí lo puedo comprar y no me va a afectar ninguno de los otros tiene planes. Ya el límite establecido. Pero ¿dónde viene el problemita? Si tú estás sobreendeudado, o sea, si tú me dices, Sara, de mis gastos, la mitad de mis gastos se me va a deuda, ¿qué va a pasar con ese 30%? No va a existir. No lo puede usar, no puede existir. O sea, yo no viajé sin que no fuera de trabajo, que el trabajo me lo pagaba, hasta 2022. Desde 2012. ¿Entiendes? Entonces, pero yo veo... O sea, volvemos al punto, no puedo tener todo a la vez. Entonces, si yo tengo deudas por encima de un 20% de mis gastos, ese es el primer punto que tengo que corregir, porque entonces no puedo ir a conciertos, no puedo ir a restaurantes, no puedo estar comprando y estrenando. Gimnasio es opcional, porque yo puedo ir al parque. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos una vida. ¿Qué pasa ahora mismo? Para mí, prioridad es salud. Gimnasio, todo eso, todo lo que me haga tener más salud. Entonces, pero en un momento esa salud yo la encontraba caminando Botánico Mirador. O sea, uno tiene que adaptarse a lo que sus posibilidades le permiten. Para entonces que tu realidad sea otra. Importantísimo. Yo tengo una última pregunta. Yo tengo aquí una pregunta de Patreon, no la podemos dejar hacer. Esa no se puede quedar. Pero dale. Si tú quieres darle con esa primero. Bueno, aquí nos preguntan sugerencias de escenarios para diseñar un plan de retiro realista al contexto social de RD. Que vaya por mi asesoría. Sí, porque está complicado eso. Un plan de retiro. ¿Quién fue que hizo eso? Tira al medio. ¿Quién fue que hizo eso? Yo no puedo decirle... Eso me suena como... Déjame, porque yo las copié aparte. Sin conocer profundidad. Sí, yo creo que conocer profundidad. O sea, eso va a depender mucho de la realidad de cada quien. Es algo pase muy por el despacho de la señora Sara. Claro. Sara Araujo. Que Sara tira su pregunta a Bucapié siempre. Sí. Es verdad, creo que no... O sea, tengo que aprovechar esa pregunta para decir que todos, no importa que yo juegue al emprendedor, yo tengo que enterarme del sistema de pensiones y usarlo a mi favor, porque hay un dinero que si yo no aporto, no va a llegar a mí en la vejez. Perdón, entonces, sí, interesarme por toda esa parte para que me sirva de palanca a la hora de ese plan de retiro. Sí. Tú sabes que una pregunta flash ahí, que no tengo conocimiento ahí. ¿La pensión es elegible como un instrumento financiero? O sea, que si tú que puedes tú aportar puedas como garantía. No. Y yo les recomiendo, o sea, en mis planes y todo, yo les recomiendo a la gente que se olvide del sistema. Claro. Sí me gusta. ¿Cuál fue la prueba de fuego para el sistema de pensiones? La pandemia. Que no eso realmente se maneja totalmente independiente y no tiene una presión política de que nosotros nos veamos en vulnerabilidad de que los fondos no lo vamos a tener.
Pero en otros países, o sea, en otras realidades, lo que ha ido pasando es que un grueso de la población va a envejecer al mismo tiempo. Y hay una realidad que en las estadísticas del Foro Económico Mundial, la esperanza de vida, todo ha cambiado a más años. O sea, se supone que vamos a vivir más años. Obviamente, no realidades del que está malnutrido ni nada. Pero si yo voy a vivir más años, léase hasta 90, significa que si yo me retiro a los 65, yo tengo que tener un respaldo financiero que me garantice una estabilidad más, no 10 ni 20, prolongada, sino 40 años. Entonces, esas son las realidades que están viviendo países donde hay más envejecientes y que entonces vuelven a ser una carga para el sistema público porque no tienen cómo sostenerse. Claro. Y vemos cómo abuelitos nuestros dejaban herencia. Ya ahora mismo hijos tienen que ayudar a sus papás porque ya empezaron a entrar en la espiral de consumo. Y también vemos otra realidad, hijos que no pueden ayudar porque la vida de ellos ya es cara de por sí. Entonces, ante esa realidad viene el compromiso de todos de pensar en lo menos sexy del mundo, que es justamente el retiro. Nadie le gusta hablar de retiro, ni pensar en eso. No, nadie como que piensa en eso. Ni pensar en futuro, a nadie le gusta. Ahí yo te voy a decir algo. Yo creo que ahí todito tenemos que reflexionar porque cuando toca una realidad de una persona ya en su última etapa, señores, se gasta mucho dinero. Mucho dinero. Claro. O sea, fortunas literalmente desaparecen. Sí, porque por ejemplo una persona muy mayor de edad que dure, qué sé yo, un mes interno con una cosa, eso es ya un gasto exorbitante. Porque aquí la salud es muy cara. Sí. Sara, antes antes que nos vayamos, qué bonito, la generosidad. Yo creo que ese es un valor que me marca a mí desde mi abuelita. Y mi mamá siempre era mucho de siempre en la casa hay comida, el que quiere, o sea, y esa parte, miren qué bonito, más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Y dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en nuestros regazos. Lucas 6:38. O sea, amén. En última instancia, hay que pensar que tus recursos tienes que destinar una parte para ayudar a otros. Excelente. Aunque en un momento no sean financieros. Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. O sea, amén. Eso es, y eso es parte de la riqueza que hay adentro de la persona, que no tiene que ver con dinero. Porque yo conozco muchas personas, conocemos personas que son sumamente dadivosas y no necesariamente son la gente que más tienen. Eso es correcto. Pero siempre tienen algo que dar. Gente que de verdad yo digo, wow, ¿y de dónde ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo que lo hace? Es precioso. Le voy a dar un charo hoy a Xiomara. Óyeme. Pero mira, estábamos pensando en la misma persona. Dios mío, ¿de dónde Xiomara saca tanta cosa? Y es una señora que vive bien, gracias a Dios, pero muy humilde. Y nunca le falta. Nunca le falta nada. Y siempre está dando. Y me dice, va, mira que vamos a llevar esto allí. Y no sé qué, de verdad. Yo bendiga a las Xiomaras. Y las ayudas se canalizan a través de ese tipo de personas. Sí, de verdad. Y fíjense algo, hay un tema del rico avaro, pero hay un rico que genuinamente a mí me encanta, que es el que tiene, creo que el rico tiene poca necesidad de demostrarlo y es una persona de corazón noble. O sea, que volvemos al punto de que no tiene que ver con que sea buena o mala persona. Es muy difícil que una persona logre riqueza a lo largo, o sea, mantener, sino una persona de buen corazón. O sea, porque bueno, hay temas, ¿verdad? Aquí hay temas hasta políticos de dinero mal habido. Pero es muy difícil que pueda mantener la riqueza que hablamos, 360, de buena calidad de gente alrededor. Sí, la plenitud. O sea, quien tiene dinero, o sea, no hablo de dinero en una cuenta, porque tú puedes tener dinero y alrededor, ¿quién está contigo? ¿El que está atrás del dinero o atrás de ti? Sí. Entonces, pero es difícil tener amigos cuando tienes dinero, porque tú realmente no sabes si es atrás del dinero o atrás de ti. Sí, pero de ese rico que hablo es una persona que ostenta tan poco que genuinamente, o sea, esa riqueza viene de trabajo, de ayudar, y prospera. De extender la mano. De extender la mano. Tú sabes, Sara, que quiero aprovechar el nombre de tu libro
para, por lo menos de mi parte, cerrar con una pregunta. Primera vez que lo digo, estoy muy feliz. Ay, nosotros también, porque es primicia. Tenemos que comprar una copia a Sara. Claro. Sí. Y de las agendas que tú tienes. Sí, la guía avanza. La guía avanza, sí, eso es buenísimo. Sí. Sara, a tu pregunta. Me hiciste un corte pastelito, dale. No, dale. a lo que Adelante, voy a entrar a otra cosa ahora. Bueno, quería terminar la pregunta que quería hacer. Quizá puede que tenga mucho que ver con alguno de los puntos que ya tú tocaste, pero como a breve resumen, entiendo que hay muchas personas que caen en hoyos. Yo pensé que hay muchas personas que caen en ollas. En olla, estaba esperando eso ahí. Que pueden parecer ollas Sí. o están relacionados con las ollas, efectivamente. Yo lo digo por experiencia propia, pero no vamos a hablar de mí hoy. Pero sé que tú debes de haber trabajado con personas que han estado en situaciones muy difíciles. La deuda es un monstruo de mucha cabeza que uno no sabe ni por dónde le va a entrar. Y emocionalmente es sumamente frustrante al punto de que hay mucha gente que hasta se quita la vida. Sí. Y quizá hay personas que no están escuchando. Divorcios, de todo. Problemas con los padres, con los hijos, porque el dinero al final. De todo tipo. De hecho, como leíamos al principio, lamentablemente, el principio de los males es el amor al dinero. Y muchas veces, muchos de esos problemas vienen precisamente por esos abusos, ese amor al dinero, que es un exceso. En tu experiencia, consejo práctico, o cuál sería tu llamado a esa persona que se puede quizá encontrar en este momento en una situación oscura de cualquier tipo, pero que sabemos que tiene que está relacionado con ese estado de esa deuda que tú no sabes por dónde que le va a entrar. Miren, creo que hay que buscar verdad, y la verdad lo da los números, o sea, tener objetividad. ¿Por qué? Porque a veces mi problema yo siento que es inmenso y no necesariamente es tan grande. O sea, yo me voy ahogando en un vaso de agua. Entonces, cuando tú sacas esos números, ¿cuáles son? ¿Cuánto se queda conmigo luego que yo saldo todo lo que debo? Organizar todas mis deudas de menor a mayor. ¿Por qué? Porque entonces yo hago lo que se llama un plan bola de nieve y ataco una deuda a la vez. Entonces, tener claridad me puede llevar a entender, porque mucha gente debe y no sabe cuál es la tasa de esa deuda, cuál yo tengo que enfrentar primero, qué puertas todavía puedo tocar o si no puedo tocar ninguna puerta, porque también hay un tema de patrones. O sea, con todo lo financiero hay decisiones y esas decisiones vienen de patrones. Esos patrones pueden ser, yo aprendí en mi niñez que llegaba Semana Santa y todo el mundo se iba de viaje sin importar cómo. O sea, atento a una tarjeta, nos fuimos. Entonces, quizá yo replico eso que vi. También hay un tema que no hemos tocado hoy, que es el tema de límites. Porque estamos hablando quizá de lo más común, que es consumir de más, gastar de más, y eso me lleva a endeudarme, pero me han llegado muchos casos de tengo una deuda porque le serví de garante a una pareja, o tengo una deuda porque mi amigo quebró un negocio y yo era socio. O sea, hay muchas situaciones donde tú te ves endeudado y ni siquiera lo ocasionaste tú. Entonces te toca vivirlo. La buena noticia es que incluso en el sistema bancario hay como tu renacer, aun cuando ya tú perdiste el score financiero, cayó al suelo. Tú puedes recomenzar como abriendo un certificado de 10,000 pesos y luego te dan una tarjeta garantizada en ese certificado. Entonces, poquito a poquito, teniendo servicios a tu nombre, tú puedes, en 5 años, vuelves y recuperas y puedes salir adelante. Y casos tétricos, yo he tenido deudores compulsivos, o sea, las deudas se trabajan también como las adicciones, igualito que la droga, igualito que el alcoholismo. Wow. Y hay grupos de apoyo, hay grupos gratuitos. Fundación Fénix tiene grupos, te pueden dirigir a grupos de apoyo, y eso es una enfermedad. O sea, sí, eso es una enfermedad. Entonces, cualquier enfermedad y cualquier situación así, nosotros no hacemos nada curando la superficie, sino trabajando la raíz. Y esa raíz puede ser un tema de autoestima, puede ser un tema de
de querer aparentar, puede ser un tema de merecimiento. De identidad. De identidad, de vacío. Entonces, ¿qué mayor forma de llenar ese vacío que vivir una vida en fe? O sea, que practicar la fe. Claro. Y también, si estás endeudado, sal a servir. Porque entonces tú vas a encontrar la manera de salirte de ese abismo que tiene tu cabeza, que tiene tu momento, que tiene lo que estás pasando. Y te va a llevar entonces a una posición donde tú no vas a ver que tú eres el que está mal y el que hay que ayudar. Y te sale de esa película y entonces también puede ir teniendo un cambio. Y tiene un principio muy, muy, muy bíblico que muy, muy poco se lleva a la práctica. Sí, sí, definitivamente. Mira, nunca lo había visto así, porque cuando uno está en esa situación, imagínate, a mí me está llevando quien me trajo, que yo voy a dar. No, claro. y que todo gira en torno a ti al final. Al final eso es egoísmo. Por eso es orgullo, egoísmo, porque todo eres tú. O sea, ahí entra la muerte. Sí. De la cual habla la palabra de que uno tiene que morir así. Sí. Es como rendirte. Claro, la rendición. Y rendirte, pero entonces tú tienes que identificar ante qué. Entonces, para mí, primero las deudas te depuran los amigos reales. Totalmente. Y también te revelan qué es lo que tú tienes que trabajar. Wow. Y generalmente hay un tema de límites que a mucha gente buena le pasa porque no prestó atención, porque no supo decir que no. O sea, hay que saber que a nivel de tiempo y a nivel de recursos, no siempre yo puedo decir que sí. Excelente. Bueno, tú tienes una Sara, nos quedamos con varias preguntas con relación a finanzas familiar, o sea, en términos familiares y en términos de pareja que tenían que tienen nuestros patreones, pero será eso. Pero espérate, así rapidito. Pero hay que dejar algo, señores, que vayan a financiar. Sí, pero ¿Tú tienes algún evento? Tengo un evento que es yo soy muy, digamos que valiente. Entonces, ese evento se llama Money Fest. Y ayer dije, no más cursos en las redes, porque eso va a ser un festival del dinero. Wow. O sea, yo quiero que sea una experiencia justamente porque uno va a cursos. Yo soy... me da ver, o sea, que yo no sé qué palabra se puede decir. No sé yo soy fanática de la formación, de los cursos. Yo aprendo de todo, me gusta. Excelente. Como deporte. Entonces, veo que a veces uno va a eventos y sale como entró. O sea, como que te llenaron de teoría y tú dices, que aprendí nada. O algo me quedó, pero entonces tú no sabes ejecutar nada. Entonces, yo quiero que ese evento sea una experiencia totalmente transformadora de la relación del dinero. Ya es un evento, ni siquiera se llama Avanza, como se han llamado todos mis talleres desde que empecé en el 2018, porque va a tratar de gestión patrimonial. Porque nos enfocamos en salir de deuda o no sé qué, o el dominicano piensa que inversión es invertir en su negocio o invertir en inmuebles, pero entonces nos falta cómo yo voy a estructurar los activos que tengo. Entonces vamos a tener gestión patrimonial con una servidora que voy a hablar claro, o sea, todo el mundo ahí va a trabajar. No va a ser nada de teoría, sino, todo el mundo va a entender lo que se va a explicar. Vamos a tener mercado de valores, digamos que aplatanado. Todo lo que hay en el mercado de valores, peso, dólar, inmobiliario, todo. Vamos a tener inversiones en la bolsa de Estados Unidos. Uy. Vamos a tener cripto. Esa me llama la atención. No, cripto yo le tengo miedo. Claro, pero... sale ese tabú mío. Pero fíjate cómo hasta Trump tiene una moneda. O sea, tú no puedes... como darle la espalda a algo que está caminando hasta para saber, no me interesa. Es un tema de conocer para tomar decisiones. Porque tomar decisiones basadas en conocimiento. La educación es la llave de la abundancia. Entonces además, yo no puedo decir no. Cuando venga la moneda del anticristo ya vamos a saber por dónde es. Claro, o saber. Oye, me dije claro. Oye, por dónde se fue. Y dices, y yo dije claro, la moneda del anticristo. Sí. Eso es un NFT. Pero en general... todos, o sea, vamos a tener experiencias y todos los recursos que hay muchos recursos modernos de la banca también, hay muchos recursos digitales nuevos
que entonces por desconocimiento no la aprovechamos. Entonces, como dice el título, es inversiones. O sea, como que el siguiente nivel de planificación. Si yo no voy por ahí a nivel financiero y todavía estoy con deudas, yo tengo un curso. Para usted. Tengo un curso grabado que cuesta menos de $30, que lo pueden tomar hoy, cuando quieran. No, que dejen de pagar. ¿Cuánto está Netflix ahora mismo? Netflix está a $7. Ahora 3 meses. 3 meses de Netflix. Sí, no, y ahí explica mi historia y plantilla de cómo yo lo puedo aplicar. Pero entonces ya eso va a ser... Tú vas a ir ahí, vas a poder planificar todo el año y la vida. Sara, ¿tú tienes una página? Tengo una página, Sara Espradel M. Todo está por ahí y en mi... La fecha del evento. 5 de abril. Sí. ¿Dónde? De abril. En el Intercontinental. Es un reto grande, de verdad. 5 de abril en el Intercontinental en Santo Domingo, señores. Entonces vamos a tener bloques. Money Fest. Señores, aquí estamos por apoyar todo lo que edifica el cuerpo. Y nosotros entendimos que era necesario. Vamos para allá. Aprenda a ser mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos. Aprenda a salir de deuda. Aprenda a ahorrar. Y de todo lo que aprendimos hoy, algo que me encantó fue lo del fondo de inversión para la educación superior de nuestros hijos. Porque ya el año que viene Tadeo va para el colegio y estoy yo viendo de dónde que yo voy a robar los cuartos de que estoy. Miren, y pueden sacar, antes de irme, pueden sacar eso con el acta de nacimiento del bebé. O sea, el bebé saliendo de la clínica le pueden sacar su fondo. Muy bueno, muy bueno. Eso es chulísimo. Eso es. A mí lo que más me gustó fue salir de sí mismo. Sí, me encantó. Que yo creo que es uno de los problemas. No, y el tema de la riqueza. Se puede. Hay algunos hermanitos que se pueden ir por otro lado, pero lo entendimos perfectamente. Lo aclaramos, yo creo, ¿no? Lo entendemos perfectamente. Y eso siempre hay de todo que saltan con una cosa. Pero para mí eso fue algo muy importante. No, últimamente. Mira, le voy a y el hecho de agradecer. Me encantó. El agradecer. Espérate, que nos van a regalar 3 guías Avanza. Porque todavía en febrero la pueden usar. Y les voy a regalar 2 libros. Pero el libro no ha salido. El libro sale el 25 de febrero. Ok. ¿Dónde va a ser el lanzamiento? La guía Avanza. El lanzamiento. ¿No va a ser el lanzamiento? Lo que pasa es que como viene el evento, creo que lo va a hacer a nivel de redes, no sé todavía. Pero va a estar disponible en el evento, en encuesta y en mi página, sí. Pero entonces las guías sí se las puedo hacer llegar o coordinamos, si la pueden pero rifar. Vamos a ver si hacemos algo también con el libro para Patreon, pero también para la comunidad de todo el que me escucha. Que sí. Mira, con estos Patreones vamos a hacer algo con el libro. Pero esos son de regalo. Sí, no, yo sé, pero nos podemos reunir con ellos y chequear la guía para hacer algo chulo con los patrones. A mí me gusta mucho eso. Excelente. Sara, de verdad que no tengo palabras para agradecerte. Yo sabía que iba a ser edificante, fue bastante edificante. Aquí podemos durar 2 horas. No, imagínate que hablando de dinero, eso es lo que uno necesita, quiere. Sí. Entonces, pero de verdad que creo que agregamos valor, que era la idea de este episodio. Yo quiero despedir con una oración de parte de la señora. Sí, vamos a bendecir, y vamos a bendecir el ministerio y esa visión, el trabajo de Sara, porque creo que es importante. Pero por favor, dirige la oración a aquellas personas que ahora mismo no saben ni por dónde que le van a entrar al asunto de la deuda, porque yo creo que solamente creo que eres tú que tienes que orar pero ahora tú por eso. No solamente por lo que escuchen en este episodio, sino también que comiencen a consumir contenido como el tuyo. Ay, sí, porque la gente necesita educarse, necesita formarse y tomar decisiones. Claro que sí. Entonces, oramos. Señor y todopoderoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por esta enseñanza que trajiste a través de Sara, instrumento tuyo, Señor. Bendícela, sigue prosperándola, sigue ensanchándola y sigue, Señor, exhibiéndote a través de ella para traer, Señor, tanto discernimiento y tantas salidas a personas, Señor, que no saben cómo avanzar en ese tema de las finanzas. Sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, pero asimismo has puesto demanda en cada uno de nosotros para saber administrar las bendiciones que tú has puesto en nuestras manos. Ayuda, Señor. Trae, Señor, esa libertad financiera que a través de Cristo Jesús y de lo que tú haces a través de Sara,
se puede alcanzar en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que ayudes y bendigas cada proyecto que pones en el corazón de Sara, conforme a tu propósito en ella y a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Que los testimonios que este episodio traiga consigo sean para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a todos. Gracias por ese episodio, Sara, y a todo el que nos escucha. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao.